Todos sabemos de la guerra del Medio Oriente, todos sabemos y sentimos cuando suben los precios de los combustibles, pero eso ahora podría, ¿qué podría pasar y cómo podemos prepararnos? Eh, Hay un estudio del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional que plantean 10 medidas urgentes, espero que muy claritas y concretas para mitigar los efectos de la economía nacional. Don Fernando Rodríguez, economista, exministro de Hacienda, investigador de la UNA, está con nosotros para hablarnos no ya tan grave la gravedad del impacto, sino de esas medidas y por qué cada una de ellas. Don Fernando, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, doña Amelia, ¿cómo le va? Mucho gusto estar por acá. Gracias, igual. Sí, nosotros lo que quisimos fue sobre todo tratar de incidir o más bien incitar a que se inicie una discusión que creemos que nos está cogiendo tarde para tener. Vamos a cumplir el día de mañana 2 meses de estar en esta situación de guerra en el Medio Oriente. De un impasse medio extraño, ¿verdad? Porque no estamos hablando de una situación completamente normalizada, sino que seguimos teniendo problemas de bloqueo a nivel del estrecho de Hormuz y por supuesto esto implica un bloqueo en el comercio de varios productos, porque no es solo petróleo, y a nosotros nos va a llegar tarde el efecto de eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Bueno, primero que pongamos atención a lo que va a pasar, ¿verdad? Porque por lo menos en el caso del diésel, que es un combustible fundamental para movilizar gente y carga en este país, el impacto que va a tener esto en próximas semanas va a ser enorme. Estamos hablando de un aumento de 32% en el precio de este combustible y eso se va a extender a otros, en términos de costos, a otros productos. A eso súmele lo que viene también en términos de costo de fertilizantes, ¿verdad? Que ya estamos a sentirlo. Y es probable que ya haya muchos empresarios que estén viendo cómo los costos de movilización de su carga, los costos de movilización internacional de su carga, han aumentado desde hace varias semanas. Entonces, lo que nosotros estamos planteando son algunas medidas iniciales, ¿verdad? Esto no se agota ahí, para poder eventualmente atajar este problema y poder empezar digamos, a defendernos de esta situación. Varios Ujú. países en el mundo han empezado a plantear medidas, en Asia, en Europa, la encargada de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, ya la semana antepasada hablaba de algunas medidas como la promoción del teletrabajo, la reducción de la movilización, incluso han hablado de la reducción de días laborales. O sea, yo creo que hemos llegado incluso a ese punto. En América Latina ya hay varios países que han anunciado algunas medidas, incluso países productores de petróleo, es lo más interesante, ¿verdad? Que a pesar de eso están preocupados por el impacto que pueda tener y nosotros acá todavía no. Estamos además enfrentando esto con un sector de transporte público que ya está muy golpeado, ¿verdad? Por el impacto post pandemia, del cual no se ha logrado recuperar. Un sector agrícola que está también muy golpeado, ¿verdad? Se ha pasado por caídas de precios de sus productos y la competencia de producto importado que está entrando muy barato por el efecto del tipo de cambio. Y un sector turístico que ha estado muy golpeado por la caída en el tipo de cambio también. Don Fernando, qué Creo grave. que nosotros deberíamos poner atención a lo que va. Claro que sí, porque imagínense que es incierto, la verdad, y que toda esa especulación de que si sí, de que negociaron, de que subió, de que bajó, no sabemos cuánto irá a durar, pero esto solo pone, fortalece las crisis o las medidas, o se deberían fortalecer las medidas que hay que tomar ante esa volatilidad. Sí, y desgraciadamente nosotros estamos en este momento en un momento de transición política, ¿verdad? La salida de los actuales diputados, este viernes el arranque de los nuevos, que además, pues hay un periodo que siempre se inicia el 1 de mayo, que se extiende unas 2 o 3 semanas, en el cual pues hay que reconstituir las comisiones y que todo el mundo tiene que acomodarse, ¿verdad? El cambio de gobierno que vendrá la otra semana, incluso todavía falta por anunciarse el gabinete y desgraciadamente nos está agarrando esta situación en la que deberíamos estar discutiendo medidas
en ese proceso de transición. Y eso complica más el abordaje de este problema. Es probable que nos vaya a agarrar incluso el aumento de los combustibles sin que hayamos ni tan siquiera discutido qué hacer. Y eso es muy problemático porque nosotros deberíamos estar ya hablando de cómo vamos a reaccionar ante esto. Bueno, entiendo que en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos se está estudiando el tema. Nosotros Así no es. podríamos cambiar cuándo comienza la nueva asamblea, ni podemos cambiar la otra fecha, y estamos inmersos en eso y en las medidas que esto lleva. ¿Por dónde tendría que comenzar? ¿Cuál diría usted que son las tres primeras medidas que se deberían, una vez que ordenamos esto, se deberían implementar? Vea, yo creo que hay que empezar por valorar cómo hacer para evitar que el impacto de este tema llegue al costo del transporte público. Porque desgraciadamente puede pasar una de dos cosas. O se sube el diésel y aumentan los pasajes de bus, o sea, hay un aumento de costos y rápidamente un ajuste tarifario, pero ya estamos sufriendo un problema por la caída en la demanda del transporte público que se nota en las calles con las congestiones con la congestión vehicular que vemos todos los días. O la otra es que no se dé, se ajusten las tarifas rápidamente y el golpe se lo lleven los empresarios de autobuses y no puedan sostener su operación y salgan más rutas de operación en los próximos meses. Conste que ya tenemos más de 100 rutas que han quedado abandonadas porque ha sido imposible para sus operadores seguir adelante. Y entonces esto preocupa, o sea, o sube mucho el costo y lo cual puede alejar al usuario de autobús o los empresarios podrían perder las rutas y eventualmente perder nosotros esa operación. Eso sería lo primero. Lo otro es que creo que hay que promover el teletrabajo, ya no solo en el sector público, yo creo que hay que ver cuáles son las actividades privadas en las cuales se puede teletrabajar. Incluso nosotros planteamos promover la enseñanza a distancia, digamos, por virtual a nivel de educación superior, donde es más fácil acomodarse y ajustarse a esto y virtualizar pues una parte al menos de esto. Nosotros los que damos clases sabemos que hey, si tenemos que recurrir a estas opciones, pudiéramos al menos una vez por semana pues virtualizar las clases, de manera que reducimos la movilidad de los estudiantes también, que pues ayudaría a reducir en general la congestión vehicular. Y la otra es que deberíamos pensar muy rápidamente cómo hacemos para darle un apoyo a los productores agrícolas adquiriendo fertilizantes y llevándolos a ellos a un costo menor. Porque al menos algunos de estos fertilizantes, los más utilizados como la urea, prácticamente ha duplicado su precio en semanas anteriores. Y hay que evitar que ese costo llegue rápidamente a la producción agrícola y se traslade a los precios de los alimentos. Porque eso sí podría quedarse y quedarse por mucho tiempo y hacer que los alimentos que consumimos vayan a subir muy rápidamente de precio. Eh, ¿Es difícil o fácil desde su perspectiva, y usted ya ha tenido experiencia en lo que es la institucionalidad, implementar estas medidas? ¿Es fácil o difícil que las universidades se sentaran a trabajar y en media tarde resolvieran esto y no en 6 meses? ¿Cómo se funciona para poder responder al interés de ustedes, para incidir en un problema volátil, digo, que tanto se puede resolver pronto o no? O sea, ¿cómo actúan? ¿Cómo actúan? O sea, porque ya yo sé cada cosa, o no inventen un proyecto de ley porque me suicido, o sea, no va a pasar nada. Entonces, Sí, ¿cómo? hay desgraciadamente algunas cosas que van a tener que hacerse por reforma legal. Digamos, nosotros en las universidades no tenemos necesariamente que hacer ningún cambio para poder, por ejemplo, virtualizar una parte de las clases. Nosotros estamos listos para hacerlo porque quedamos listos después de la pandemia. De hecho, ya hay en muchas ocasiones los estudiantes reciben clases virtuales y hay algunos programas que se han seguido llevando a través de medios virtuales. Eso es una cosa que ya podemos. El apoyar al transporte público sí requiere que hagamos ajustes en la parte legal, yo creo que ahí no lo vamos a evitar, y apoyar al sector agropecuario, bueno, entiendo que el MAC estaba buscando la manera de hacerlo, ahí yo creo que habría que valorar, digamos, las posibilidades que tiene el ministerio en términos de presupuesto, ¿verdad?, para poder hacerlo, pero yo creo que existen las condiciones tal vez para arrancar rápido. El tema del transporte público es el que es más complejo, porque si, por ejemplo, darles combustible exonerados requeriría alguna reforma legal. Nosotros no tenemos ningún problema incluso en aportar una propuesta de reforma que ya tenemos elaborada
Pero el tema es la discusión y por eso le digo, nos agarra esto en media transición de una asamblea a otra y eso es lo que podría complicar esta parte. Ahora, de acuerdo al estudio que está haciendo usted de lo que está pasando en el mundo, ¿se han implementado estas y qué otras medidas en países similares? Bueno, por eso le decía, hace unos días en Asia se hablaba de la reducción de la jornada laboral a 4 días. Yo creo que yo preferiría apostar, por ejemplo, por el teletrabajo, pero se ha hablado de eso, se ha hablado de fortalecer los apoyos al transporte público, que bueno, tiene muchos subsidios en muchas partes, ¿verdad? Se ha aportado, se ha apostado, por ejemplo, al apoyo al sector agropecuario, ¿verdad? Entregándole insumos de manera subsidiada. Se ha hablado de la limitación de movilización a través de vehículos, se ha hablado de la posibilidad, por ejemplo, de recortar, digamos, de reducir los impuestos que pesan sobre algunos combustibles, que es lo que, por ejemplo, hizo España, ¿verdad? Que ellos cobran un IVA sobre los combustibles y lo bajaron prácticamente a la mitad. Es más o menos lo que se ha venido haciendo, o sea, tratando de reducir el impacto de los precios de los combustibles y tratando de ver cómo se moviliza menos gente y se tiene que consumir menos combustibles por un lado y en el caso del sector agropecuario, cómo evitar que el costo llegue a ellos, ¿verdad? Este aumento en los precios llegue a ellos como un costo adicional y ese costo se traslada al precio de los productos o los bienes que producen. Ahora, usted dice que el interés de ustedes como académicos, estudiosos del tema, especialistas en economía, es incidir, es llegar hasta la toma de decisiones, es apoyar con lo que ustedes ya saben y que señala también que hay planteamientos concretos que podrían ayudar. Si esto es correcto, hay un canal de comunicación para que hoy en la tarde eso esté pasando y el estudio no quede ahí 10 meses y un día alguien diga, ah, había 10 medidas para enfrentar esta situación. Sí, bueno, por el momento lo estamos movilizando a través de la prensa porque, como le digo, en ese impasse. La asamblea actual le quedan 3 sesiones de trabajo, hoy, mañana y el miércoles, y la otra arrancaría el viernes, pero con actos protocolarios y posteriormente pues viene el discurso del presidente. O sea, hay todo ahí un proceso de discusión. Nosotros creo que podemos llevar nuestra propuesta al menos al seno de los liderazgos políticos en próximos días para que pues se como le digo, incluso en el tema de la exoneración de combustibles para el transporte público, tenemos un proyecto ya, un borrador de proyecto de ley elaborado que podemos aportar, pero desgraciadamente lo que me preocupa principalmente es eso, ¿verdad? Que no tengamos, digamos, una mesa de discusión abierta sobre este tema. Yo Pero, entiendo. pero, don Fernando, ahí es donde está el tema que veo yo. Nosotros no inventamos la guerra y estamos en este proceso de que me voy y vienen los nuevos desde hace más de 2 meses que empezó la guerra. Tenemos que esperar a que los procesos se den. ¿Hay alguna instancia técnica, más bien, que no sea política, para poder trabajar con esto que ustedes ya tienen adelantado? Sí, no, no la hay, desgraciadamente. Ese es el tema. Yo creo que no, por eso le digo, nos ha agarrado tarde y como muchas cosas en este país, hemos dejado que el agua vaya subiendo, de verdad, ya está, probablemente nos esté llegando a la cintura, porque esto ya ha implicado aumento de costos en muchas actividades. Es que no las vemos, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a pagar, digamos, fletes marítimos, cualquier persona común y corriente, ¿verdad? Esto lo hacen los que andan en esos negocios, ni tienen que estar pagando movilización de carga aérea. Hay aerolíneas que, por ejemplo, ya están anunciando aumentos de precios de sus tiquetes y eso, por supuesto, también puede afectar el sector turístico. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que buscar la manera de que esta transición política no nos agarre precisamente con las manos arriba, o sea, tratar de al menos entender que tenemos un problema y movilizar la discusión muy rápidamente, que ojalá pudiera ser la próxima semana, tan rápido como eso. Claro, porque todavía no, porque vienen ministros nuevos, diputados nuevos, presidenta nueva, y entonces para todo eso hace falta que ellos estén ahí. Pero le agradecemos el esfuerzo, don Fernando. Ojalá que vuelvan No, los ojos hacia ustedes,
que ustedes hagan llegar el estudio cuando estén los técnicos a las personas que podrían tomarlo en cuenta bien clarito, bien concreto, pues para que no se pierda el estudio, ¿verdad? Entre políticos discutiendo, sino entre técnicos Claro, haciendo. a la orden. Muchas Muchas gracias. gracias. Hasta Sí. luego. Porque no es cuestión solo de los políticos discutiendo que nunca llegan a nada, que después vienen, aprueban una ley y nos pasó lo de las presas. Ahí está la ley, pero la norma no sirve. Cuando se norma la ley no está. Entonces nos vamos en que no se logró nada. ¿Y cuánta plata se presta, se hace, usa, se necesita para hacer este tipo de estudios? Bueno, entonces no se trata de proyectos de ley, se trata ni de políticos hablando, se trata de técnicos actuando, gestionando. Y se trata, y eso sí, le compro esto a don Fernando, que estamos en un momento de transición porque se están yendo unos, están viniendo otros, y eso no lo inventamos, ahí está. Además que tenemos como cultura los costarricenses no prepararnos para lo imprevisto. Y yo creo que hay cosas que antes se podrían considerar que nunca iban a pasar, como una guerra mundial, y de la que ahora se habla todos los días cuando escuchamos lo que nos cuentan los dimes y diretes de los que están involucrados en la guerra en Oriente Medio. Pero hagamos una pausa, Costa Rica, ya regresamos.